El día de hoy vamos a hacer simplemente un recorderis de un escenario que vivimos todos los que hacemos ensayos, que participamos en ensayos de aptitud y en general, pues, que es el cotidiano de un profesional, ¿cierto? Y es tomar decisiones. Esa es la gran diferencia. ¿Qué es lo que hace a los profesionales? Esa condición de ser profesionales es que tienen la capacidad de tomar decisiones y tiene que ser unas decisiones que impacten el proceso, que agreguen valor, que generen mejora continua. Y aquí viene un poco el tema de cómo tomo decisiones a partir de la información que me generan los ensayos de aptitud. Y en este contexto, pues, para ustedes que son laboratorios que pertenecen al sector de la industria y del medio ambiente y que aportan a lo que nosotros hoy sabemos en nuestro país que se conoce como la prevención esencial, que es todo lo que tiene que ver con la calidad del agua, de los alimentos, del aire, de lo que es el consumo en general. Entonces, vamos a iniciar primero con una serie, como yo les digo a mis colegas de Jurassic Lab, afirmaciones que hacen que se revele nuestra edad. Como por ejemplo decir que cuando revisamos el ensayo de aptitud, lo único importante es que esté dentro de las dos desviaciones estándar, es decir, donde el análisis y la revisión del ensayo es que yo esté entre los dos desviaciones estándar. Segundo, afirmaciones como lo importante es que no tengamos problemas con el ONAC y que el inductor que estamos enviando en el anexo Q, ese fue el que colocamos y estamos cumpliendo, entonces nos quitamos encima ese chicharrón. Y que frente a esas interpretaciones, a muchas decisiones también son jurásicas como, ¿y qué dijo la de calidad que hiciéramos? Porque realmente, pues, la de calidad puede tener unas competencias sobre herramientas de gestión, sobre herramientas de monitoreo, pero la competencia técnica en el ensayo la tiene el analista, que está frente al ensayo, que conoce su dispositivo de medición, que sabe qué materiales de referencia para veracidad está utilizando, qué materiales de referencia para precisión está utilizando, si el tipo de dispositivo, si es que es un dispositivo, por ejemplo, para la cuantificación de grasas o de proteínas, cuál es la fundamentación de esa técnica. Hay otras decisiones que se toman, como por ejemplo, no, yo ya reprocesé el ítem de ensayo y me dio exactamente lo mismo. Entonces el problema es del ensayo de aptitud, porque aparte mis controles están divinamente. Eso es una de las afirmaciones que tendemos a hacer. Y esa afirmación pues realmente está soportada en dos escenarios. Cuando yo tengo completamente estandarizado mi error y lo reproduzco, si lo tengo estandarizado soy capaz de reproducir mi error. Al reprocesar la muestra puedo perfectamente volver a obtener el resultado. En esencia, al ensayo de aptitud hay que creerle, porque es una herramienta que si es un ensayo de aptitud que cumple con unos requisitos de calidad, que esté comprado a un proveedor competente, y esto es que cumple con los lineamientos de la ISO 17043, en esencia lo primero es que hay que creerle al ensayo de aptitud. Que si mi error está estandarizado, pues es lógico que mis controles internos están bien, por eso no lo veo. De ahí que sea tan necesario la participación en un ensayo de aptitud. Yo le digo mucho a mis estudiantes, y se ríen un poco cuando el primero que descubrió que uno estandariza el error y por eso no lo ve, porque sus mecanismos de aseguramiento interno reproducen ese mismo error y entonces tampoco lo detecta, fue el célebre químico microbiólogo Mark Anthony, cuando en su canción decía, te quiero así, precisa, equivocada. Y es que eso es lo que nos ocurre cuando nosotros tenemos exclusiones. Y esto no quiere decir que no haya problemas en ciertas oportunidades con el ensayo de aptitud, que lo que vamos a mirar a que pueden estar asociados, pero que como primera premisa que nosotros tenemos que manejar a nivel del aseguramiento, de la validez de un resultado, es que el ensayo de aptitud a nivel internacional tiene tanta validez por la robustez en que se maneja y que se tiene estandarizado, que por eso es un requisito sin el cual los laboratorios que quieren acreditarse deben tener esta herramienta
y deben tenerla con buen desempeño, y que cuando tenemos problemas en estos desempeños, pues nos podemos poder ver abocados a una suspensión en ese alcance de la acreditación. Entonces, cuando hablamos de quién toma esas decisiones, uno empieza a preguntarse, bueno, ¿y quién toma las decisiones en el laboratorio? Allá cuando estamos frente al análisis. La doctora Zoila, la química Zoila, la microbióloga Zoila, que yo la llamo Zoila, porque soy la de calidad, soy la que hace las auditorías, soy la que voy a las capacitaciones, soy la que voy a las reuniones de la red de laboratorios, porque los demás son analistas, yo soy la de calidad. Las decisiones me las da o me las sugiere el asesor que me asigna el proveedor de ensayo de aptitud. Esa también puede ser un escenario posible entre los laboratorios de ensayo. O la decisión correcta es que cuando tenemos un problema de desempeño en el ensayo de aptitud, el laboratorio como tal realice un trabajo de construcción conjunta, de construcción colectiva, entre el analista del área, que es quien realmente procesa el ítem de ensayo. Fíjense que Mafe les decía, esta viene para reconstituir, esta viene liofilizada, esta viene lista para el uso, en esta requiere que se haga una contaminación, una adición, que son fases de los procesos que llevan inmerso el manejo de los materiales de referencia que envían los ensayos de aptitud y que también están sujetas de error. Entonces, cuando estamos abordando el tomar una decisión frente a un ensayo de aptitud, se requiere la recolección de las mayores fuentes de información que tengamos. Es decir, uno, el analista que procesó el ítem de ensayo. Dos, la doctora Zoila de calidad, que es la que conoce y que generalmente en los laboratorios tiene una mayor competencia en el análisis estadístico de los datos, que es la que aplica listas de chequeo, que es la que hace los seguimientos y las verificaciones, digamos que tiene todo el engranaje global de la calidad técnica del ensayo. Y desde luego, pues el asesor o el proveedor del ensayo de aptitud, porque este proveedor del ensayo de aptitud nos puede proporcionar como elementos de entrada información acerca de la calidad de la matriz, de los grupos de comparación, de las herramientas estadísticas que aplica el proveedor de ensayo de aptitud. Pero fíjense que todo esto nos va a dar elementos de entrada, ese trabajo de construcción de esas partes involucradas, pero sí o sí, quien tiene que tomar la decisión son los profesionales del laboratorio en sus comités de calidad técnico o en sus comités de calidad donde hacen análisis de casos complejos o análisis de exclusiones, como análisis de trabajos no conformes. Entonces, el laboratorio, digamos que en esencia, cuando tiene que tomar una decisión, la calidad de esta decisión es directamente proporcional, o es decir, está directamente asociada a la cantidad de los elementos de entrada que tiene para tomar esas decisiones. No solo a la cantidad, sino a la calidad de esa información con la cual va a tomar las decisiones sobre el ensayo. Por eso es tan importante, digamos, que nosotros tengamos esa claridad de que si bien es cierto, la calidad técnica está asegurada, digamos, hay un elemento de entrada de ustedes que es estos métodos están verificados. Yo tengo unas estructuras donde proceso cepas de referencia, cepas de trabajo para monitorear la estabilidad y todas las fuentes de incertidumbre que se producen cuando medimos. Tengo también materiales de referencia de veracidad, con lo cual estoy verificando el sesgo, digamos, qué tan cerca o qué tan lejos estoy del valor verdadero. Es importante aquí, como les decía también, entender esa calidad funcional, esa calidad propia del proceso que está asociada a nosotros, que somos los que percibimos cómo lo hicimos. En donde otra fuente de información es el mismo usuario, desde que recibe el ítem de ensayo, que percibe el ítem en la presentación, en el embalaje, en el etiquetado, en las condiciones técnicas de recepción con las cuales se obtuvo el espécimen, si tenía un requisito importante de temperatura, de humedad, si podía llegar en las condiciones de temperatura ambiente, antes de que en una decisión le echemos la culpa, pues al que siempre le echamos la culpa. Esto es el método, esto es el equipo, y en el peor de los casos, el analista, que hoy entendemos que realmente cuando se produce un fallo de calidad y hay un desvío de un resultado en un ensayo de aptitud,
es porque se produce una alineación de muchos riesgos que se materializan, desde la manipulación del ítem de ensayo, la adecuación, el tiempo en el que se procesa, la lectura, los cálculos que se puedan tener que realizar, el registro, el envío de las unidades, el tiempo en que se procesa la muestra y que todo esto necesariamente afecta la validez del resultado que ustedes envían a el ensayo de aptitud. Y aquí va a ser muy importante cuando estamos tomando esas decisiones, justamente qué es lo que medimos para tomar decisiones. Y a veces cuando uno mira qué miden los laboratorios dentro de su estructura de calidad, encuentra distintos tipos de indicadores asociados al análisis que se hacen de esos ensayos de aptitud. Y algunos, pues, que no nos permiten tomar buenas decisiones. Por ejemplo, cuando yo tengo solo indicadores de estructura, la cobertura, el porcentaje, indicadores de cobertura, eso es un indicador de estructura, me muestra que tengo la base. ¿Cuál es la cobertura? El porcentaje de ensayos que están enrolados o que cuentan con un programa de ensayos de aptitud. O el porcentaje de ensayos con desempeño satisfactorio en el PEA. Pero ese satisfactorio es que estén entre más o menos 2 Z-score. Ese porcentaje satisfactorio es que la puntuación Z o el indicador N, el N esté menor o igual a 1 o el Z menor o igual a 2, porque es que en ese orden de ideas las decisiones las tomamos únicamente por una masificación del desempeño global de los mensurados, pero no es lo mismo que yo quede a una desviación que quede a 2 o que quede en una zona de desempeño cuestionable. Por eso es importante los indicadores para los análisis que nos permitan tomar mejores decisiones. Por ejemplo, indicadores de proceso como el porcentaje de ensayos donde la diferencia entre el valor reportado y el valor asignado por el PEA la explica la incertidumbre. Cuando yo tengo esta métrica en el laboratorio para interpretar los ensayos de aptitud, como les decía, los indicadores EN o la puntuación Z, esto ya está mostrando que este laboratorio no solamente mira la estructura, cumplimiento y que estoy dentro de 2, sino que efectivamente ya está haciendo un proceso de integrar la incertidumbre que conoce de su ensayo de aptitud, más la incertidumbre de la evaluación externa, porque si efectivamente la diferencia observada la explica la incertidumbre, esa decisión de reprocesar el ítem de ensayo no tiene ningún sentido. Lo único que me está haciendo es gastar reactivo, invertir tiempo para demostrar o que de un poquito más cerca o que de un poquito más lejos o echarle la culpa a que el ítem de ensayo está inestable. Entonces, ahí habrá que mirar cómo es que estamos haciendo esa interpretación de las herramientas y de los inductores que me genera el ensayo de aptitud. O si tenemos ya indicadores un poquito de mayor jerarquía, pega, que si no tenemos indicador de proceso no vamos a llegar allá, como son la razón de quejas de resultado frente al total de pruebas con un ensayo de aptitud satisfactorio, que es donde, fíjese, y que por eso, digamos, desde ONAC, se les dice cuando van a evaluar su ensayo de aptitud, cuando van a seleccionar el proveedor de ensayo de aptitud, usted hizo un análisis para demostrar que el ensayo de aptitud que tiene en la actualidad es adecuado para la evaluación, adecuado y representativo para evaluar su método de ensayo, porque no es consistente que mi control de calidad interno está muy bien, mi ensayo de aptitud está impecable, nunca me han excluido, mis Z-scores son bellísimos, pero estoy teniendo quejas de los clientes que están cuestionando la calidad de mi resultado. Y ahí es donde uno empieza a decir, o mi estructura de aseguramiento interno no está siendo correcta y no está detectando lo que el cliente me está detectando, o el ensayo de aptitud que me dice que estoy tan bien no es el adecuado, por la matriz, por la conmutabilidad, por la compatibilidad, y entonces me está mostrando algo que realmente no está pasando en el método de ensayo. Y por eso es tan importante entender cómo interpretamos esos ensayos de aptitud. Y aquí es un poquito, digamos, yo sé que ustedes lo manejan muy bien, pero parte de mi labor acá en este proceso es que recordemos esas herramientas conceptuales de base que nos sirven para tomar mejores decisiones.
Cuando nosotros estamos monitoreando el desempeño y haciendo análisis a través de la información que nos da el ensayo de aptitud, es importante saber qué es lo que estoy midiendo, una proporción, una razón o una tasa. ¿Qué es? Cuando nosotros hablamos de proporción, es claro para nosotros que la proporción es un cociente donde el numerador está contenido entre el denominador. Entonces, si yo digo la proporción de ensayos con desempeño satisfactorio en el PEA, de todas las pruebas que tengo en el PEA, inscritas en el PEA, pues el numerador está contenido en el denominador. Eso es una proporción. Pero yo puedo tener una razón. Y vamos a mirar ahorita en dónde esas razones nos dan valor para tomar las decisiones. Que es cuando comparamos dos variables, y es un cociente también, pero donde el numerador no está incluido dentro del denominador. Para que lo entendamos más claro, es como si yo digo, en el numerador voy a colocar la proporción, la razón de mujeres versus hombres. En el numerador coloco mujeres, en el denominador coloco hombres, pero las mujeres no son contenidas dentro de los hombres, sino que voy a hallar cuántas mujeres por cada hombre que tengamos en una población. Y entonces cuando hablamos de razones, por ejemplo, en los métodos de ensayo, podemos tener unas razones de exactitud, donde yo pueda evaluar el impacto que tiene mi imprecisión versus los sesgos observados en el ensayo de aptitud. La imprecisión no está contenida dentro del sesgo. La imprecisión más el sesgo están, al sumarse, dan la variación analítica total del método de ensayo. Y están las tasas, que es lo que nos permite, lo mismo, pueden ser proporciones o razones, pero donde ya se incluyen otras variables, como por ejemplo el tiempo, y que nos permiten hacer inferencias, digamos, de espacialidad o digamos, de mirar cómo se incrementa, cómo se reduce en un mismo periodo de tiempo evaluado el indicador que estemos analizando. Entonces, ahí viene un poco el tema de cómo estamos convirtiendo la información que me da el ensayo de aptitud en conocimiento, o más bien, cómo los inductores estadísticos que me dan los ensayos de aptitud los convierto en información para tomar mejores decisiones que generen aprendizaje organizacional al interior del laboratorio. Por eso cuando uno mira todo lo que dice la 17025 y encuentra que es que en todas las normas dice es que usted tiene que tomar decisiones, pero para tomar decisiones usted tiene que hacer muy buen análisis y para hacer muy buen análisis tiene que conocer todas las variables, porque si no, porque esa es la misma secuencia de procesos. ¿Cómo tomo decisiones si no entiendo de dónde viene la información, qué variables la afectan para saber en dónde tengo que intervenir? Por eso cuando nosotros nos dicen que hacer seguimiento, que registrar tendencias, que cuando sea aplicable, cuando sea posible aplicar técnicas estadísticas, desde un comienzo la norma nos está diciendo que para tomar buenas decisiones, usted como profesional del laboratorio, de hecho, debe tener unas competencias básicas, no les estamos diciendo, debe tener un doctorado en estadística, en estadística de inferencia espacial, ¿no? Así de subido, no. Pero sigo teniendo unas competencias de decir, bueno, ¿y aquí cómo analizo tendencias? Porque si yo analicé la muestra, la muestra que me llegó este primer trimestre, la analizo en ese primer trimestre, pero cuando llega la siguiente muestra del ensayo de aptitud que llega para el segundo trimestre o para el siguiente cuatrimestre, y no hago un comparativo de desempeño entre la muestra, entre los ítems de la primera ronda y los ítems de la segunda ronda, ¿cómo puedo establecer tendencias? Si he mejorado, si el Z-score se redujo, si el Z-score aumentó, si bien es cierto, puede que siempre esté dentro del requisito de calidad determinado, es decir, siempre estoy dentro de más o menos 2 Z-score. Oye, pero si notaste que en todas las rondas que participamos, nuestro Z-score siempre fue -1, -1.5, -2, que efectivamente me está mostrando un comportamiento sistemático, un patrón de desempeño, que tiene que llamarme la atención y me dice sí, al estar dentro de los 2 Z-score, soy comparable, soy reproducible con el grupo que me están evaluando, pero yo tengo un patrón yo como laboratorio tengo un patrón de comportamiento.
De ahí que sean tan importantes los gráficos de control, cómo graficamos o qué es lo que medimos y dónde lo graficamos, porque si yo no tengo gráficas, no puedo ver tendencias en el largo plazo. Y si no te, porque a veces somos muy juiciosos sacando matrices en Excel gigantescas, pero esas matrices en Excel gigantescas no me permiten ver patrones de comportamiento. Y entonces el análisis de tendencias me permite ver, yo con ustedes con los controles de calidad interno, ven el patrón de comportamiento en el corto plazo, en el ya, en el hoy, que voy a liberar los resultados de los ensayos. Pero cuando hacemos, participamos en ensayos de aptitud y evaluamos el desempeño de 2, 3 rondas y miramos patrones de comportamiento, ya estamos evaluando la estabilidad en el largo plazo. Y aquí podemos hacer análisis importantes, decir, venga, pero ¿en qué concentración es que estamos teniendo este mismo patrón de comportamiento? Durante el periodo que estamos haciendo el análisis de tendencias, ¿cuáles han sido las variables? Me han cambiado el lote reactivo, hemos cambiado el agua el lote del agua peptonada, cambiamos un instrumento analítico de medición, se hicieron mantenimientos correctivos, hemos tenido cambio de analistas, han habido problemas con los contenedores isotermos, hemos tenido fallas en la recepción técnica de las muestras para poder hacer inferencias y poder llegar a un buen análisis causal. Y ese análisis causal va a ser más nutrido en la medida en que ustedes es decir, como el ensayo de aptitud tiene una periodicidad que está definida, y lo digo amorosamente y respetuosamente, más por un tema de costos que por un tema de análisis de riesgos, pero que lo correcto es que se haga por un análisis de riesgos donde esa planificación y revisión, donde la frecuencia de la evaluación externa fuera más seguida, pero al ser evaluaciones, ensayos de aptitud, con una frecuencia evaluativa tan distante, se hace necesario que a nivel del aseguramiento interno, esa periodicidad, esa frecuencia, esos criterios, sea mucho más robusta. Entonces, en la medida en que nosotros tenemos más robusto el control de calidad interno, lo que hacemos, por eso las normas le dicen, usted debe tener, pero no limitarse a. Y ese no limitarse a significa que esa periodicidad y esa robustez, en la medida en que yo tengo más espaciada mi participación en el ensayo de aptitud, voy a tener que implementar mucho más medidas de aseguramiento interno para que frente a una exclusión o un problema de desempeño sistemático en los ensayos de aptitud tenga muchos más elementos de entrada, más información. Entonces, donde yo pueda definir qué material estoy utilizando para el aseguramiento interno. Es un material de referencia de precisión, tengo materiales de veracidad, estoy participando en una comparación interlaboratorios, estoy haciendo reprocesamiento de muestras, estoy haciendo, ¿cómo se llama? Tengo muestras ciegas y se ha implementado ese esquema de tal forma que de una u otra forma pueda tener una, yo les digo eso es una robustez, una gran información que me permita entre ronda y ronda del ensayo de aptitud tener una suficiente información que sea válida para tomar esas decisiones. Y por eso acá es donde viene cómo en esa construcción conjunta decimos, pero ¿qué es lo que tenemos? Yo tengo uso de MRC en los ensayos físico-químicos. Es muy común el uso de los MRC. En los ensayos microbiológicos también se trabajan, pero no se trabajan tantos MRC, sino más bien solamente MRs, que son cepas cuantificadas, que son material de referencia, que cumplen con la ISO 17034, pero que en los ensayos cuantitativos, cuando estoy haciendo recuentos, pues tienen que ser cepas cuantitativas, no pueden ser cepas cualitativas, porque cada una tiene su función. ¿Cómo hemos definido si solo tengo esto, pero esas cada cuánto las proceso? ¿Cuáles han sido los criterios para definirlas? ¿Qué otras estrategias tengo implementadas? Un reensayo de ítems que ya fueron probados con de acuerdo a la estabilidad del mensurando al cambiar las condiciones. Tenemos una serie de comparaciones intralaboratorios, cómo hacemos
reubicación dentro de una misma corrida analítica de una misma muestra para volver a revisar la recuperación del resultado, correlación entre los resultados de distintos ítems de ensayo, que es muy factible, por ejemplo, cuando se hacen análisis físico-químicos y hay contenidos de fósforo, calcio y potasio que puedan relacionarse. Muestras ciegas que mi doctora Zoila de calidad, ha implementado para decir, mire, como tenemos un riesgo, y vuelvo yo con el enfoque de riesgo, y es que nuestro ensayo de aptitud no llega sino cada 3 meses, o nos inscribimos a un ensayo de aptitud solamente 2 participaciones en el año, entonces tengo que robustecer mi estructura y necesito este procesamiento de muestras ciegas, las cuales se van a procesar una semanal, 2 semanales, o de acuerdo al intervalo analítico de medición o al rango de medición de cada método de ensayo, 2 muestras que cubren ese rango analítico. De tal forma que cuando me llegue el ensayo de aptitud y me diga que tengo un problema de recuperación porque estoy sistemáticamente reportando más bajito, o que tengo un problema en la recuperación porque estoy recuperando sistemáticamente más alto, o que quedé excluido porque tengo muchas fuentes de error aleatorio, me permita a través de los controles y de la estructura que tengo, identificar que eso que me muestra el ensayo de aptitud es real. De lo contrario, nuestra toma de decisión siempre será, yo lo repetí, me dio igual, el problema es el ensayo de aptitud. Entonces, acá hay unos temas que fíjense que vienen desde la misma base del laboratorio, desde el aseguramiento interno para tomar. Y ustedes dirán, pero esta vieja nos va a estar hablando del interno y del ensayo de aptitud. La respuesta es sí. La respuesta es que en la medida en que mi aseguramiento, lo que hago desde el control de calidad interno, sea robusto, sea válido y sea representativo, tendré una mejor información para que al interpretar el ensayo de aptitud, la toma de decisiones sea mucha más basada en la evidencia. Porque también, como muchos lo dicen, pero es que el ensayo de aptitud es solo una muestra, pero es lo mismo que ocurriría con un cliente. El cliente me manda una muestra y usted lo procesa, tal cual dice su protocolo normalizado, y lo envía. No lo está procesando una vez por semana, 10 veces al día, 10 veces en 10, 15 veces para sacarle un promedio y entregarle a un cliente como si estuviera haciendo un protocolo en condiciones de repetibilidad. Frente a esto, Laura Kent, que se me le fue el título de este slide, no sé por qué, dice claramente, Laura Kent, que es responsabilidad de la dirección del laboratorio establecer y justificar este nivel apropiado de control de calidad. Y si hay algo que nos da duro a quienes implementamos sistemas y a quienes auditamos, porque eso es motivo de conflictos durante el proceso de la auditoría, es que es apropiado. Pero lo que está asociado a apropiado por la misma 17025, por el Subsistema Nacional de Calidad, es decir, esto no es un tema ni siquiera de las normas, sino también del Subsistema Nacional de Calidad del país, es que lo que hace que algo sea apropiado o no es el análisis de riesgo. ¿Y cómo entendemos nosotros ese análisis de riesgo? Y por eso cuando yo recuerdo que tuvimos un taller de enfoque de riesgo hace mucho tiempo, antes de la pandemia, cuando nos reuníamos en los hoteles y comíamos pasabocas y nos veíamos a los ojos, les decía que ese análisis, que ese enfoque de riesgo, no se puede, y ese análisis de riesgo no se puede conseguir contratando un asesor experto en riesgos, porque es que el que primero sabe el riesgo es el que hace el ensayo, es el que conoce por riesgo cuál es la complejidad que tiene ese método de ensayo. Entre más variables, entre más pasos manuales, más riesgo. Entre más miniaturización del ensayo, más riesgo. Entonces, frente a la complejidad y criticidad del ensayo, frente al volumen de procesamiento de muestras que usted realice en el laboratorio, frente al impacto que tenga, porque fíjese que a la larga, cuando uno va a mirar en el tipo de riesgo entre cuantitativo y cualitativo, tienen más riesgo los ensayos cualitativos porque son binarios o dicotómicos excluyentes, detectable, no detectable, no tengo más chance, no tengo umbral, no tengo incertidumbre. En cambio, los ensayos cuantitativos, ustedes siempre tienen una especificación de tolerancia, bien sea para los mesófilos, para los fecales, o tienen una tolerancia admisible
para el contenido de cloro de un agua potable o para el contenido de minerales de otra matriz, etcétera, etcétera. Entonces, la misma Euraquén dice cómo, y tiene un ítem de que el control de calidad interno, de forma general, debiera ser el 5% de las muestras de rutina. Es decir, que cada una de 20 muestras analizadas, el 5% de 20 es 1, que cada una de 20 muestras analizadas debe ser un control de calidad interno. Y entonces uno empieza, ahí sí los que tienen alto volumen dicen, Virgen Santísima, pero es que nosotros procesamos muchas muestras. Pero yo lo que les quiero decir es que finalmente con esto, porque la Euraquén es la Euraquén, y alguien por allá en un congreso me decía, doctora Alba, es que usted trae muchas cosas de Europa y usted trae un poco de cosas de los Estados Unidos, y aquí estamos en Colombia. Pero es que la calidad del ensayo no tiene por qué cambiar si estamos en Europa o si estamos en Colombia, la calidad es la calidad. Y lo que uno tiene es que buscar la referenciación con las mejores prácticas que haga que tomemos mejores decisiones. Entonces la pregunta es, ¿ustedes con qué frecuencia pasan sus materiales de control? La segunda, ¿y qué materiales de control están procesando? ¿De qué concentración? ¿De qué matriz? Su procedimiento técnico de aseguramiento de la validez del resultado. ¿Qué criterios? ¿Qué directrices técnicos y operativos ha dado con relación? Lo cierto sí es que y que viene la misma situación, cuando yo tengo baja frecuencia de montaje, porque realizo pruebas muy esotéricas, yo cuando hablo con los laboratorios de aire y cuando hablo con los laboratorios de suelos que hacen unas pruebas súper especializadas esotéricas que no tienen montaje muy frecuente, en estos, por ejemplo, tipos de ensayos, el Euraquén recomienda sí o sí el uso de materiales de referencia certificados siempre que se hagan montajes para garantizar, como no, porque eso es como cuando yo como ya estoy pensionada, ¿no? Ya les conté que ya llegué a la sexta desviación estándar, de pronto a ustedes no les había contado. Estoy a puertas de la sexta desviación estándar, ya estoy pensionada, no me ha salido el retroactivo, sigo peleando por eso, pero con la reforma todo está paralizado, entonces ahí estamos. Pero yo les decía, en su momento, el uso de esos materiales de referencia certificados, el incremento en costos versus la certeza de la validez del resultado es importante tenerla. Es decir, esos son todos los análisis que en términos de riesgos de tipo legal, en términos de riesgos de pérdida de la validez, los laboratorios deben abordar. Entonces, el enfoque de riesgo debe primar, como yo les decía, y finalmente usted después de todos esos análisis debe definir qué pruebas, qué ensayos que tiene en su laboratorio son de riesgo alto, cuáles de riesgo moderado, cuáles de riesgo bajo, considerando las variables que usted, fíjese que ninguna norma me va a decir específicamente, me dan unos lineamientos, pero en la medida que es el analista que conoce lo que más, y que por eso cuando se hace la estimación de la incertidumbre, más que el protocolo estadístico, se aplica la guía GAM, se aplica la norma INSO, no sé qué, se aplica la norma NORDES para estimación de la incertidumbre en laboratorios ambientales. Lo que debe primar es el proceso más importante de la estimación de la incertidumbre es la caracterización de las fuentes. Porque yo cuando caracterizo las fuentes de incertidumbre, sé las variables que voy a identificar o que tengo que intervenir o que pueden estar fuera de control cuando yo tengo un ensayo de aptitud excluido. Fíjese que la primera interpretación de un ensayo de aptitud excluido es que usted perdió exactitud. Y si perdió exactitud fue que aumentó su incertidumbre. Y si aumentó mi incertidumbre, pues tengo que ir a ver cuál es la variable que más impacto tenía como magnitud de influencia en esa incertidumbre, porque es ahí donde tengo que empezar a accionar. Entonces, por eso uno dice cómo es este esquema de aseguramiento con relación a las variables que ustedes consideraron, volumen de montaje, complejidad del ensayo, el impacto que tiene ese ensayo en la seguridad, en la inocuidad, porque no es lo mismo hacer un recuento de mesófilos que detectar unos patógenos, ¿cierto? No es lo mismo pues hacer calidad en un agua y decir esto es un agua potable a que estemos trabajando con aguas residuales. La estabilidad del rendimiento analítico, cuando usted procesa esos materiales de control de precisión o esos materiales de control de veracidad que obtienen esas métricas.
mira la varianza, la desviación estándar relativa, el coeficiente de variación, para que con base en esa estabilidad también diga, es que este mensurando es muy estable, este ensayo es muy estable y pueda calificar su riesgo. Y de acuerdo a eso, usted pueda tener unos criterios de valoración y decir, pues para los de riesgo alto, tenemos que aplicar la participación en el ensayo de aptitud. En los de riesgo alto tenemos que implementar un MRC y quiere que implementarse un sistema de muestras ciegas, porque es un riesgo muy alto. Pero de pronto estos que son de riesgo bajo, simplemente vamos a tener el ensayo de aptitud y vamos a hacer una repetición de muestras retenidas, de X muestras retenidas tantas veces al mes. Y eso es lo que permite individualizar la estrategia del aseguramiento para fortalecer la validez del resultado y minimizar la aparición de riesgos por pérdida de exactitud en la liberación de los resultados. Y como les decía, pues supea que empieza a tener también unas variables de riesgo que deben ser consideradas, como lo vamos a ver en contados minutos, cuando vamos a hacer análisis de este tipo de los desempeños que nos muestra el ensayo de aptitud. Fíjese que nos hablan de que con este ensayo de aptitud, y que esa es una búsqueda, por eso hoy los organismos de acreditación a nivel mundial, por una recomendación del LILAC, cuentan con una política para la justificación parcial de no participar en ensayos de aptitud. Y es absolutamente parcial, porque todos los años tiene que hacerse nuevamente la búsqueda. Y es que en términos de competencia, sí o sí, el ensayo de aptitud sigue siendo la herramienta por excelencia que permea la competencia y la validez del resultado. Gústenos, no nos guste, a veces a uno lo que le toca hacer es ¿qué? Hacer caso. Eso es lo que dicen las normas y eso es lo que tenemos que, digamos, empezar a entender, pero entendiéndolo desde la naturaleza misma del ensayo de aptitud. Por eso a veces nos dicen, si el PEA no se lo proporciona un proveedor competente que está acreditado con 17043, no se consigue en el mercado, sobre todo ustedes que tienen esa cantidad de matrices, familias de técnicas por tipos de sectores, entonces pueden participar en otro tipo de comparación interlaboratorios diferentes a los ensayos de aptitud, que será una herramienta que les permitirá justificar la no participación parcial, sumado a un robusto monitoreo interno de la calidad basado en un muy buen análisis de riesgos. Entonces, acá esos datos deben analizarse y deben utilizarse para controlar. Es decir, yo tengo que tener evidencia del análisis del desempeño en el ensayo de aptitud. Y el análisis en el desempeño no es decir, estamos bien, carita feliz, ok, un chulito, sino cuál fue el análisis que usted hizo y el análisis inferencial. ¿Qué concentraciones me evaluó el ensayo de aptitud? ¿Eran recuentos de colonias bajos? ¿Eran recuentos de colonias altos? El número de muestras procesadas en esta concentración durante el ciclo que estoy amparando este PEA, ¿cuánto fue? ¿Se pudo ver afectado frente a una exclusión los resultados liberados? Si se detectan que estos resultados de los análisis están fuera de los criterios, ¿cómo se toman las acciones y qué acciones se tomaron para evitar que el resultado sea incorrecto? Y eso va a depender de cómo interpretamos el ensayo de aptitud. Oye, no, mira, en la ronda pasada me excluyeron la muestra hacia abajo y era una muestra de concentración baja o de recuentos bajos. En la siguiente ronda me volvieron a excluir y era una muestra de concentración alta o de recuentos altos. ¿Qué me dice el control interno? Porque ¿cómo hago esa sinergia, esa correlación perfecta entre lo que hago dentro del laboratorio en el día a día para liberar los informes de resultado de mis ensayos versus lo que me dice el ensayo de aptitud? Uno no podría decir, no, es que yo no puedo, señor cliente, no le voy a liberar el lote o a la planta. No, mire, yo no le voy a liberar los yogures, ni las leches, ni nada de eso, porque no me ha llegado o el agua, no puedo entregar resultados de los informes de ensayo porque no ha llegado ERA, porque no ha llegado el EGC, porque no ha llegado API. Yo tengo que liberar con las herramientas que tengo. Pero por eso parte de las decisiones importantes es que haya una estricta correlación y haya una sinergia perfecta
entre el control de calidad interno y las herramientas que tengo y la evaluación externa. Y aquí vienen unos temas importantes, y es que a veces, pero es que a mí los controles internos me están dando divinos, ¿ok? Y las gráficas de control me muestran que estoy en la media o que estoy dentro de una desviación. Sí, pero ¿de qué tamaño es tu desviación estándar, la con la que monitoreas internamente el proceso? ¿Y de qué tamaño es la desviación estándar con que me evalúan el ensayo de aptitud? Y si esa desviación estándar es equiparable y cumple con lo, porque recuerden que desviación estándar es la incertidumbre, se ha mantenido de acuerdo a la estimación de incertidumbre que usted tiene del ensayo, porque usted tiene que tener una especificación para la incertidumbre admisible, de tal manera que logre esa sinergia perfecta entre el control de calidad interno y el ensayo de aptitud. Y entonces en esa lógica de procesos, la toma de decisiones que vendría siendo, fíjense que la estructura de procesos es planear, hacer, verificar y ajustar. El planear, qué materiales de control vamos a utilizar, en qué ensayo de aptitud, con qué frecuencia, qué recursos, qué matrices, qué conmutabilidad, qué compatibilidad, en qué concentraciones, qué requisitos. Estoy solo planeando. Luego ya hago mi estructura de control. Mira, yo voy a llevar gráficos de rangos. Voy a graficar gráficos de M y R, media y rangos. Pero me aplican a mí, es lo mejor, me aplican a mí sí, solo si yo hago duplicados de la misma muestra para obtener un valor promedio en el resultado. No, yo no hago duplicados, yo hago una estimación de cloro y ese valor de cloro lo doy. Hago una estimación de proteínas y esa proteína, el valor que me da es el que reporto. Ok, entonces para ustedes es mejor un gráfico de Levin-James. Ahí apenas estoy planeando. Y luego en el hacer, ya hago lo que planifiqué. En el verificar están todos sus inductores, es lo que estoy midiendo. La desviación estándar relativa, está midiendo, hasta haciendo estimaciones en tiempo real de su incertidumbre. ¿Qué mide? Y cuando llega el ensayo de aptitud, que es una evaluación externa, objetiva, independiente, que ustedes no saben lo poderoso que son esos dos atributos. Son dos atributos no negociables en calidad. Es que yo sea evaluado de manera objetiva e independiente. Esos dos atributos son de las características que le confieren al ensayo de aptitud el nivel que tiene como herramienta en la evaluación de la competencia. Y entonces en ese planear, ese es un verificar. Fíjense que el ensayo de aptitud está en el verificar. Oiga, todo eso que usted implementó allá, que muestras ciegas, que reprocesamiento de ítems retenidos, que los gráficos R, que los gráficos de Levin, todo eso que usted tiene implementado le está quedando bien, le está permitiendo monitorear la estabilidad del método de ensayo, monitorear que todas sus fuentes de incertidumbre están controladas. ¿Por qué? Porque le va muy bien en el ensayo de aptitud. Cuando no le va bien en el ensayo de aptitud, usted acaba de tener una falsa aceptación. Eso se llama un error beta. ¿Por qué? Porque yo no conozco el primer analista de laboratorio que procese un ítem de ensayo de aptitud para que lo excluyan. Voy a mandar esta muestra y ojalá me excluyan y que me dé bien algo, porque me cae gorda Zoila o porque me cae mal el jefe. Eso no se ha visto al menos no en Colombia. Puede que pase en otros países, pero ningún analista va a hacer eso. Nosotros mandamos el resultado del ensayo de aptitud convencidos que estamos bien. Es más, yo les decía, esto tampoco pasa en Colombia, lo he visto en otros países. Se llaman entre ellos, amiguis, ¿cuánto tú tienes el ERA? ¿Tú tienes el LGC? ¿Tienes el API? Ok, ¿cuánto te dio? A mí me está dando tanto, entonces tenemos el mismo método normalizado. Entonces, ¿nos ponemos de acuerdo para enviarlo mal? Tampoco. Entonces, acá hay unas cosas que es importante y es que el verificar el ensayo de aptitud en la estructura de procesos está en el verificar. Mientras que el control de calidad interno en el esquema de procesos corresponde a una herramienta de monitoreo. Y es que a veces confundimos cuando no trabajamos bien los términos en calidad. Ah, no, es que yo monitoreo con un indicador. Yo con un indicador no hago monitoreo. Un indicador
un indicador. Porcentaje de mensurandos con buen desempeño es un indicador de resultado. Ahí no hay monitoreo. Monitoreo es cuando estoy todo el tiempo en el ensayo. Monitoreo, veo permanentemente. Los indicadores son indicadores de resultado que entre otras son retrospectivos. Es decir, cuando usted ya mide eso, ya está estudiado. Ya con doctora, teníamos como meta que el 80% de los mensurandos estuvieran entre más o menos 2 Z-score y no llegamos sino al 75. Sorry, eso ya quedamos por fuera. Estamos mirando hacia atrás. En cambio, el control de calidad interno es una herramienta de monitoreo. Verificar, está con el ensayo de aptitud, sé que me dice sí, y viene el ajustar. Venga, ¿qué va a hacer? Ahí viene la toma de decisiones. Eso se apalanca en la 17025, por ejemplo, en una interacción que es el seguimiento de la evaluación del desempeño con el trabajo no conforme, donde nosotros decimos, venga, ¿qué vamos a hacer? Y cómo las acciones que vamos a realizar son proporcionales al riesgo que podamos generar con el tamaño del error detectado en el ensayo de aptitud. Y que fíjense que dependiendo lo que observemos en el ensayo de aptitud y en esa correlación con la estructura de aseguramiento interno, es que vamos a poder decidir si efectivamente será necesario detener, suspender la liberación de resultados y se requiera nuevamente hacer una verificación del método, hacer nuevamente una estimación de las fuentes de incertidumbre. Y observen lo que les estoy diciendo. Entonces ya encuentran acciones que en la toma de decisiones van más allá. Por eso la norma pide tendencias. Una cosa es que yo quede excluida en una muestra, otra cosa es que tenga exclusiones consecutivas. Una cosa es que yo quede excluida en una muestra y otra cosa es que tenga patrones de comportamiento sistemático que indiquen que es necesario o volver a verificar el método o volver a estimar las fuentes de incertidumbre para detectar cuál es la fuente de incertidumbre que está fuera de control. Y que cuando hablamos de esos trabajos no conformes, el trabajo no conforme me permite, ¿cierto? Me permite identificar y que finalmente el trabajo no conforme como tal. Alguien me decía, Albacete, estamos llenos de trabajos no conformes. Gloria a Dios, yo les digo. Ojalá uno tuviera muchos trabajos no conformes. ¿Por qué? Porque a la larga cuando uno tiene trabajos no conformes, significa que las herramientas que está implementando como punto de control están detectando riesgos antes de que impacten la totalidad o la calidad de los resultados liberados a nuestros clientes. Y entonces aquí es importante, como les decía, que ya hay muchos, por ejemplo, cuando el ensayo de aptitud le pide al laboratorio que el ítem de ensayo haga X número de réplicas, envíe el valor de las réplicas, el valor promedio, porque tiene implementada la puntuación Z como herramienta para la evaluación del desempeño, pues eso ya es una ganancia. Pero, por ejemplo, cuando a mí en ensayo de aptitud me dice, no, mándeme solamente un valor único, ¿cuánto le dio el recuento de colonias? Y yo mando, mira, me dieron 10.000 unidades formadoras de colonia, tantos log en base 10. Mandé un valor único. Entonces, por ejemplo, esta puntuación Z es útil para cuando llega el resultado decir, venga, saquemos nosotros la puntuación Z. ¿Qué fue lo que yo reporté? ¿Y cuál era el valor asignado? Perdón, un segundo. Ay, perdón. Pluma. ¿Qué fue lo que yo reporté? Este es el laboratorio. ¿Y cuál fue el valor asignado? Venga, ¿cuál es la incertidumbre mía, la que tengo en el laboratorio para este ensayo? ¿Y cuál es la incertidumbre que tiene el valor asignado en el ensayo de aptitud con el cual me evaluaron? Porque tanto se le pidió a la 17043 es que usted ensayo de aptitud, si no está acreditado con la 17043, no lo puedo comprar porque el ONAC me lo pide. No es por eso. Lejano, no es por eso.
El que tenga la acreditación con 17043 es porque me garantiza la homogeneidad y la estabilidad de las matrices. Es porque me garantiza análisis robustos estadísticos. Y es porque me va a declarar una incertidumbre del valor asignado que me permite tomar mejores decisiones al interior del laboratorio. Entonces, cuando yo combino estas incertidumbres, o las combino, es decir, las elevo al cuadrado, que son incertidumbres típicas, y fíjense que aquí hago mi sesgo dividido la combinación de la incertidumbre del valor asignado y la incertidumbre mía del laboratorio, que esto es una razón, porque esto no está contenido dentro de esto, sino estamos viendo el impacto de esta incertidumbre versus este sesgo. Entonces, aquí vamos a tener ya unos criterios para decir, si este Z me da menor a 2, sí, estoy dentro del valor Z. Fíjate que ya tengo en cuenta mis características, las mías de mi laboratorio, mi incertidumbre en el largo plazo, donde yo ya he recogido donde esa incertidumbre del laboratorio refleja todas las fuentes de variación que son propias del ensayo y que están controladas de acuerdo a sus herramientas de aseguramiento interno. Si no, se no hubiera mandado el resultado. Si la diferencia que tengo entre el mío y el valor verdadero lo explica la incertidumbre, yo no tengo que repetir el ítem de ensayo. ¿Para qué? No tiene sentido, porque simplemente por mismos efectos de la incertidumbre, al repetir el ítem de ensayo puedo quedar o más cerca o más lejos. De la misma manera funcionan los números EN, que se llaman el error normalizado, sino que aquí se trabaja con la incertidumbre expandida, la del laboratorio, más la incertidumbre expandida del valor asignado en el ensayo de aptitud. Y acá en este orden de ideas, si este número EN, si este error normalizado, esta razón del número normalizado es mayor o igual a 1, mayor de 1, ya entendemos que efectivamente el error que estamos presentando, la falla que tuvimos en el ensayo de aptitud es porque hay alguna fuente de incertidumbre fuera de control, que no me la detectó mi sistema de aseguramiento interno y que tiene que ser investigado. Y está este otro indicador que está basado en una estrategia de calidad superior que se llama el Quality Goal Index o índice de calidad meta, de calidad global, donde lo que yo voy a comparar y está basado en la estrategia 6 Sigma, el de 3.4 defectos por millón de procesos o el de la calidad clase mundial, que le dice, mire, usted tiene que comparar cuál fue la diferencia que tuvo entre el valor que usted reportó y el valor asignado por el ensayo de aptitud. Eso va en el numerador. Y en el denominador coloque la desviación estándar relativa porcentualizada o coeficiente de variación, como lo quieran llamar, por 1.5, que es lo que evalúa lo que me puedo sesgar en recuperación hacia arriba o hacia abajo de acuerdo a la estrategia 6 Sigma cuando tengo un alto nivel de desempeño. Y de acuerdo al valor que usted obtenga, ya puede focalizar dónde está el problema. Si ese Quality Goal Index le da menor a 0.8, usted tiene en el ensayo fuentes de incertidumbre que están incrementando su error aleatorio, que lo están haciendo muy impreciso. Eso puede ser variaciones de pipeteo, variaciones en homogenización, variaciones en temperatura, todo lo que sea una fluctuación del voltaje, de la conductividad, qué sé yo, aleatorio. Pero si está mayor a 1.2, su problema está siendo netamente de veracidad. Usted se está alejando realmente del valor verdadero. Entonces tiene que ir a ver desde si es un método que tiene una función de calibración o una curva de calibración, cómo está haciendo esa curva, cada cuánto la hace, qué valores asignados tienen esos calibradores. Si es un método microbiológico, donde el sistema de detección es un medio de cultivo, oiga, ¿hace cuánto empezamos con este nuevo lote de agar? ¿Cómo han dado los índices de crecimiento, los índices de productividad, de crecimiento de ese método, de ese sistema detector? Porque estamos teniendo ese problema que hace que mis recuperaciones sean mucho más bajitas. En cambio, si ese índice le da entre 0.8 y 1.2, estamos jodidos. A veces les digo a mis doctores, eso es una época.
evento para otro colega. Tenemos los dos problemas. Están todas las fuentes de incertidumbre fuera de control. Tanto las fuentes de incertidumbre que generan aleatoriedad, como aquellas fuentes de incertidumbre que a veces decimos que son despreciables, que son las fuentes de incertidumbre asociadas al sesgo, al error sistemático. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores? Y fíjense que, entonces miren cómo estoy diciéndoles y estos son indicadores de proceso, porque significa que yo tomo los resultados que me da el ensayo de aptitud y hago gestión con ellos. No me quedo con que estoy dentro del Z-score, sino que le digo, venga, voy a hacer el número Z, venga, miremos el error normalizado, venga, apliquemos el Quality Control Index a ver si nos da una luz en dónde pueda estar, para ya irnos a trabajar con nuestros analistas y decir, ven, cuáles fuentes de variación se han presentado en este periodo que no venían presentándose hasta la última ronda donde teníamos buen desempeño. Porque es que por eso es tan importante cuando se hacen análisis y tenemos buen desempeño, que en el análisis uno diga, no es, tenemos buen desempeño, sí, pero ¿cuáles han sido las variables que usted considera de éxito que han hecho que tenga buen desempeño? Me han mantenido la estabilidad en los lotes del medio de cultivo, la calidad del agua que hemos utilizado ha mantenido una conductividad estable, porque de la única manera en que se logra el aprendizaje organizacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores tenemos que considerar cuando ustedes dicen, ay sí, cuando uno muy probablemente es el ensayo de aptitud, porque yo estoy bien, yo estoy perfecta, esos 150 laboratorios que están diciendo que ese es el valor, están equivocados, el perfecto soy yo. Entonces, sí puede ocurrir que hayan riesgos asociados al ensayo de aptitud que pueden hacer que yo tenga malas decisiones o que tome decisiones incorrectas, perdónenme un segundito, decisiones incorrectas con el ensayo de aptitud. Entonces, llegó un mensaje que estaba esperando y me desconcentra. Que sean fallas asociadas al ensayo de aptitud. Y entonces uno dice, ¿cómo cuáles? Por ejemplo, ¿contra quién me están comparando? Por eso es tan importante que ustedes verifiquen desde el enrolamiento y desde, o sea, desde la inscripción. Mira, mi método es normalizado y lo estoy haciendo exactamente igual a lo que dice el método que enrolé. Este sí es mi instrumento, estas sí son mis unidades de medida, porque de pronto me están comparando contra otro método y efectivamente se observan sesgos de método por especificidad en las recuperaciones cuando estoy siendo evaluado contra laboratorios que no tienen mi misma metodología o mi mismo sistema analítico o están reportando en distintas unidades. Y eso tiene todo que ver con la trazabilidad, cómo me agrupan, ¿sí? Este método con el que me están comparando, si es un método trazable, somos trazables a la misma jerarquía metrológica. En la medida en que somos trazables a la misma jerarquía metrológica, lo primero que yo mido es que el ensayo de aptitud me haya englobado o me esté comparando con un grupo en el que tengo la misma trazabilidad. Segundo, con relación a la matriz que me está enviando el ensayo de aptitud, si es una matriz conmutable, es una matriz que reacciona de la misma manera como reaccionan los ítems de ensayo que proceso que me envían mis clientes. El tratamiento estadística de la data, cómo establece el PEA, LGC, ERA, API, cómo establecen ellos el valor asignado. Me comparan contra una media de consenso, me comparan contra el valor asignado por un procedimiento de referencia primario, me comparan, lo que me están enviando es un material de referencia certificado, que eso hace carísimo los ensayos de aptitud. ¿Y cómo me califica? Me califica por el Z-score, me califica por el Z'. Entiendo que no es lo mismo que me califiquen por el Z-score que por el Z', porque si me califican por el Z-score, tengo que tomar una decisión, mientras que si me han calificado por Z', el mismo proveedor de ensayo me dice, mire, como la incertidumbre del grupo con el cual yo lo comparé
es mayor al 30% de la desviación estándar con que yo a usted lo califico, me tocó combinar esas fuentes de incertidumbre para expandir esa, esa desviación estándar para evaluar el desempeño y lo califiqué sobre el Z'. Ah, ok. Entonces fíjense que ahí que ese valor asignado, el mismo proveedor de ensayo de aptitud, cuando me califica por el Z', me está diciendo que en el grupo que fui comparado hubo una fuente de incertidumbre superior a la esperada. Y que para no sancionarme a mí como laboratorio y decirme que de pronto soy yo el que está mal, combine esas incertidumbres, expande el SDPA, me califica ahí. Automáticamente yo con ese ensayo de aptitud no quiero decir que no haga nada. Lo que quiere decir es que es un ensayo de aptitud que tiene que ser interpretado con precaución porque el valor asignado está afectado por la incertidumbre, porque hubo mucha incertidumbre. Y que entonces dentro de las acciones y de las decisiones estratégicas será importante que el seguimiento en la siguiente ronda para ver si realmente lo que me está mostrando ese Z' se mantiene o no se mantiene. Entonces, palabras más, palabras menos, nosotros tenemos que agregar valor cuando hacemos ese análisis y entender qué está pasando cuando hay una exclusión. Cuando usted tiene una exclusión, tuvo una falsa aceptación. ¿Por qué? Porque envió un ensayo de aptitud creyendo que estaba bien. Eso es una falsa aceptación y las falsas aceptaciones se llaman errores beta. Le está diciendo la exclusión que usted perdió la exactitud, que no estuvo dentro, no fue comparable al grupo con el cual se obtuvo el valor asignado y que tiene una fuente de incertidumbre fuera de control que no fue detectada por su aseguramiento interno y que por lo tanto tuvo una afectación en el resultado. Eso lo veo en un único resultado. Pero cuando ya hago análisis de tendencias o cuando el ensayo de aptitud para el mismo ensayo me manda 3, 4 ítems, 5 ítems de distintas concentraciones, entonces puedo identificar errores sistemáticos, patrones de comportamiento, donde efectivamente cuál es el problema. Que mientras que cuando yo tengo una fuente de incertidumbre fuera de control, lo mismo, pues puede estar más asociada generalmente a temas aleatorios. Cuando tengo patrones de comportamiento, los sesgos, los errores sistemáticos tienden a afectar todos los datos del ensayo que estoy liberando. Por eso, para que finalicemos, solamente quiero dejarles, yo sé que ustedes ya lo conocen, lo han visto, que es estas recomendaciones que están dadas en una guía que se hizo en el 2021, pero que está basado en recomendaciones del ILAC y en otras normas como el Euraquem, con relación al entendimiento del ensayo de aptitud. Ya para ustedes es claro que efectivamente como herramienta y que por eso es no negociable para optar al reconocimiento como OEC por los organismos de acreditación a nivel mundial, que los ensayos de aptitud están asociados a la confiabilidad, que un buen análisis de ese ensayo permite establecer planes de mejora, que me generan información sobre la comparabilidad, que son la evidencia objetiva de que hay buen desempeño, que permiten monitorear la adherencia del analista a los protocolos de medición, que cuando se hace un buen análisis generan aprendizaje, sí, solo sí se hacen en procesos de construcción colectiva, donde nos sentamos y donde volvemos a revisar todas las fuentes de incertidumbre que usted estimó y que vamos, porque fíjese que acá yo quiero ser muy taxativa en esto. La estimación de la incertidumbre no es un estudio técnico ni un procedimiento que se hace para mandarle al organismo de acreditación y se archiva. La incertidumbre se debe monitorear y evaluar periódicamente. Las fuentes de incertidumbre, para mí, cuando yo reviso ensayos en fase 1, los informes que envían de ensayos de aptitud, yo aquí en Colombia evalúo muy poco porque estoy inhabilitada porque hago docencia y asesoría. Yo evalúo más afuera que adentro, que acá en mi país. Pero cuando yo miro esas estimaciones de la incertidumbre, veo que le botan tanta corriente a la estadística, a las derivadas parciales. Oye,
pero lo más importante es caracterizar las fuentes, así sea una metodología top-down. Porque cuando usted tiene problemas de ensayos de aptitud, la toma de decisiones es siempre, tenemos una fuente de incertidumbre fuera de control. ¿Qué fuentes tenemos caracterizadas? Y miremos en este periodo evaluado qué cambios sobre esa fuente se han originado para que hayamos perdido la exactitud. Entonces, esa es la retroalimentación importante que genera. Fíjese que esta misma guía le dicen, oiga, yo como ensayo de aptitud le valido a usted la incertidumbre que usted declara. Es imposible que usted tenga una incertidumbre mayor a la incertidumbre que yo tengo en un ensayo de aptitud. No puede ser. Entonces usted está fuera de control. No puede ser. Entonces fíjense cómo también es una fuente de información de lo que uno llamaría el estado del arte, es decir, el mejor desempeño técnico posible. Y pues que nos permite a su vez identificar necesidades de capacitación. Oye, nosotros sí o sí necesitamos seguir fortaleciendo algunas competencias en análisis estadístico. Sí o sí necesitamos saber, perdón, mire, necesitamos saber más sobre las fuentes de variación del método, sobre los interferentes. Oye, no tenemos suficiente información del tipo de matriz que me están enviando. Si tiene estabilizantes, si tiene conservantes, qué tipo de matriz es, cómo fue obtenida, si realmente tiene la estabilidad que dice, cuánto, es decir, es necesario volver a acercarnos al conocimiento. Entonces acá, dentro de estas recomendaciones, como les decía, esta misma guía les dice, la frecuencia de la participación en el ensayo debe de garantizarnos que se tienen en cuenta para definir esa frecuencia todas esas otras herramientas alternativas que tenemos en el aseguramiento y que nos dicen no limitarse a, o sea, no limitarse a, cómo y en la medida. Fíjense en la importancia del sesgo. La misma guía le dice, el uso de herramientas enfocadas al sesgo de la medición, que se logra con la implementación en el aseguramiento interno de MRC, puede disminuir, puede darme tranquilidad cuando no tengo una frecuencia evaluativa en el ensayo de aptitud cercana, el volumen de montaje, la calidad, la competencia de mi personal de ensayo, la complejidad y las limitaciones de la metodología, desde luego lo que diga la legislación, el impacto del resultado sobre la toma de decisiones, bien sea en el control sanitario o en la inocuidad alimentaria, y pues las políticas de acreditación. Ustedes, por ser laboratorios de la industria, que yo los amo porque son juiciosos, todos se acreditan, y yo con la industria, como yo digo a mis colegas por allá afuera, yo no sufro con la industria porque ellos son juiciosísimos. Ellos todos se acreditan con 17025, se alinean, manejan procesos, herramientas de gestión, herramientas de competencia técnica, se saben los racks de memoria, se saben los criterios específicos de acreditación, se saben las políticas del ILAC. Pero sin embargo, fíjese que estos documentos se los dejo como recomendación. Es importante que los incluyan dentro de sus cronogramas de capacitaciones. ¿Por qué? Porque a uno se le olvida. Y si está acreditado, pues ahí vuelven a quedarle cosas. ¿Qué es importante? Entonces, miren, por ejemplo, lo que les decía, que pueden ser problemas. Dime un segundo acá que estoy tratando de llegar a la pluma. Problemas que están asociados a cómo me enrolar, qué estoy reportando. Esto es una variable cuantitativa. Este es un Z-score. Este es un programa que viene con una semaforización que me está diciendo específicamente en qué muestra, en qué mi laboratorio, si mi laboratorio es este, que participé con estos dos desafíos y que vi estos resultados, en dónde o en qué concentración he podido tener un problema y que iría a correlacionar con el control de calidad interna. Recuerden que acá, de unidades formadoras de colonia por gramo, las evaluaciones se hacen sobre log. ¿Por qué en logaritmos base 10? Porque estas unidades formadoras de colonia que tienen distribución poissoniana o en su efecto binomial, para poder trabajar la estadística paramétrica, toca buscar la distribución gaussiana y por eso se trabaja en logaritmos base 10. Pero que será importante que nosotros miremos acá cuántos resultados fueron evaluados para saber también contra cuán, si esto es representativo o no. ¿Qué herramientas me está dando este programa
y contra cuál me están evaluando. Es decir, aquí está la media, la mediana, la desviación estándar robusta, el valor asignado, la incertidumbre del valor asignado. Miren a que viene acá. Siempre la incertidumbre del valor asignado que aparece en los ensayos de aptitud por recomendación de la ISO 13528 es una incertidumbre típica o una incertidumbre estándar, salvo que el PEA lo declare como una incertidumbre expandida. Nos da un intervalo de aceptabilidad y nos da un análisis estadístico de dónde quedé yo, de cómo se portaron los laboratorios, insatisfactorio, incuestionable, insatisfactorio. Que eso también me da una proporcionalidad, porque eso es un poco como las estadísticas cuando hacen las encuestas para presidente, ¿no? Ah, y entonces las estadísticas votan como ganadora a Donald Trump o votan como ganadora a la otra, señor. Entonces, pero qué tan fiables son las estadísticas, eso depende de qué tantos quedaron ahí, qué tan grande, qué tan representativa fue la muestra. Por eso antes de echarle la culpa al ensayo de aptitud, hay que mirar cuántos somos, qué porcentaje de desempeño satisfactorio fue, porque el tema puede ser muy puntual. ¿Fue un tema de todos o fue un tema mío en el laboratorio? Entonces es importante. Lo que les decía con relación aquí, cuando me decía aquí todos tenemos muy buen Z-score, pero aquí, por ejemplo, hay un asterisco. Y este asterisco me dice que fui evaluado por un Z'. Entonces, observen que al decir este es un ensayo de microbiológico cuantitativo para esta especie de estafilococo, me dicen que no me pudieron evaluar por el SDPA solito, sino que me evaluaron por el SDPA expandido. Ese SDPA expandido quiere decir que tuvo en cuenta que en el análisis para el desempeño se tuvo en cuenta la incertidumbre del valor asignado, que está aquí, que se combinó con el SDPA, o sea, combinar la incertidumbre del valor medio obtenido como valor medio de consenso, como valor asignado, o sea, estos 5100. Este 0,11 se combinó con este 0,35, se elevaron al cuadrado, raíz de suma de cuadrados, raíz de suma de estos cuadrados y obtuvieron esta incertidumbre expandida y este Z-score fue obtenido. Entonces es muy distinta la decisión. En esta muestra hubo la EVA como una incertidumbre mayor, se tuvo en cuenta entre los participantes, se toma una medida para la evaluación que es el SDPA. Pero entonces en mi análisis tendré que hacer un seguimiento en la próxima, ahí estoy bien, pero eso pudo ser por efecto de la incertidumbre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar mi aseguramiento interno y con base en eso hacer un seguimiento en el próximo PEA para mí. Ya, cuando en múltiples rondas, todas las veces esté siendo evaluando con Z', ya uno puede llamar al proveedor de ensayos de aptitud y decirle, venga aquí, porque todas las veces, no será un tema de la matriz, imposible que todas las veces nosotros estemos tan mal, ¿exacto? Entonces, eso es importante. Aquí pues van a ver lo mismo, están todas las medidas expandidas, este es un laboratorio para lo que tiene que ver con los licores, en donde van a ver el método A. Y eso era otra cosa que les quería decir. Miren la importancia, hay que verificar a qué método está, cuál fue la referencia a la cual usted se enroló. Es decir, si sí corresponde su método. Porque si bien es cierto, todos estos ensayos de aptitud ya tienen estandarizada la remisión de resultados en plataformas, puede ocurrir que yo me equivoque en el número o que en otros. Y en otros la incertidumbre es mayor porque iban a entrar todos los laboratorios no tan juiciosos como ustedes que no mandaron un método de referencia. ¿A qué protocolo normalizado corresponde el método que usted está realizando? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá pues lo mismo, fíjense que tenemos resultados cuantitativos y resultados cualitativos que desde el punto de vista de riesgo, recuerden que tienen mayor riesgo los ensayos cualitativos que los resultados cuantitativos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los resultados cuantitativos tienen una tolerancia admisible, la cualitativa no. Con relación a las recomendaciones que da
esta guía en el análisis, en la interpretación para mejorar los sistemas de medición, se nos hace nuevamente ese énfasis en que, venga, es importante que usted interprete muy bien el resultado. Uno, para que evite interpretaciones erróneas, diga que está mal cuando está bien, o se sobreactúe, llévese en el equipo, suspendan el montaje, hoy no vamos a liberar porque quedamos excluidos. Pero espérate, ¿de qué tamaño es el error? Porque yo sí puedo tener una exclusión de tipo estadística que no sea significativa en la validez del ensayo. Eso sí puede ocurrir. ¿Cuándo? Cuando los ensayos de aptitud tienen criterios de aceptabilidad demasiado exigentes, en donde el SDPA incluso es menor, o sea, con la desviación estándar que me evalúan, incluso es menor que la incertidumbre que pueda estar permitida para ese método de ensayo en una norma de referencia. Entonces yo sí puedo tener ahí algunas exclusiones que no son significativas. Debe hacerse periódicamente, y periódicamente no es una vez al año. Ahí sí, como el periodo presidencial, cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años. Porque finalmente es importante que entendamos que al ser la herramienta de evaluación, de verificación, de que todo lo que estoy haciendo para el aseguramiento de la validez está funcionando, debo ponerme una mano en el corazón y decir, ¿será suficiente participar 2 veces en el año? Yo les diría sí si tienen muchos MRC. Yo les diría no si no tienen MRC. ¿Listo? Y que, como dice el mismo NAC, no se trata de hoy, por favor, hasta alisado asiático, porque voy a correr el ensayo de aptitud, no me hables, silencio en la zona, hoy no hay celulares, hoy agua, grado reactivo, hoy todas las condiciones perfectas porque voy a correr el ensayo de aptitud, porque tengo que pasar, sino que efectivamente se corra bajo las condiciones normales de operación del laboratorio, porque no se trata de pasar o de no rajar, se trata de que el ensayo de aptitud muestre la verdad del ensayo. Que está claramente definido, como les decía, que eso depende de los inductores estadísticos que trabaje su ensayo de aptitud. No necesariamente que me esté yendo bien en el ensayo de aptitud significa que tengo un alto grado de competencia. Porque alguien me decía, Albacé, tuviste este ensayo de aptitud que tiene 17043 y mire esas desviaciones con las que evalúa el desempeño que son de este tamaño. Sí. ¿Y está acreditado? Sí, porque la norma dice, defina un criterio de evaluación, defina cómo está, documente cómo está el valor asignado y evalúe. Pero finalmente, a 17025 les bota la responsabilidad a ustedes. Ustedes es el que tienen que decir que sí es adecuado. Entonces, cuando el programa no es exigente, cuando el ensayo de aptitud es proteccionista, paternal, maternal y maneja unos criterios así de grandes, entonces no necesariamente que le vaya bien a usted el ensayo de aptitud es que tenga buena competencia. Pero también puede ocurrir que no necesariamente porque me vaya mal en el ensayo de aptitud, entonces yo soy malo. Porque puede ocurrir lo mismo. El programa sea ya demasiado exigente, lo que lo hace mucho más preventivo que reactivo, y tenga eventos de exclusión que son estadísticos sin ser significativos frente a la toma de decisiones. O adicionalmente puede ser que me esté yendo mal en el ensayo de aptitud y que no esté asociado a que yo esté trabajando mal, sino que efectivamente lo que estoy es teniendo un problema es por un manejo estadístico que le está dando el PEA. Y yo vuelvo y se las devuelvo. Si eso es así, cuando usted seleccionó el PEA, ¿cuáles son los criterios, aparte de que fuera competente, que debía cumplir el informe del PEA para que fuera adecuado y suficiente para la evaluación de sus ensayos? Y lo cierto sí es que la misma NAC lo dice, ¿no? En la interpretación del desempeño no es para la pobre doctora Zoila. Yo soy la que recibo aquí las auditorías, soy la que me aguanto los de los NAC, soy la que le respondo al IDEAM, soy la que le respondo al INVIMA, soy la que voy a todas las reuniones. No, sino que compete a todos los niveles de la organización. Porque si ustedes recuerdan la gestión del riesgo, la identificación de riesgos viene desde de estar direccionada desde la alta dirección. Cada ronda, como les decía, si usted evalúa la ronda 1,
por aparte de la ronda 2, no está haciendo nada, porque no está haciendo análisis de tendencias ni de patrones de comportamiento. Entonces es importante que analice y vaya haciendo análisis acumulativos de las rondas, que ya muchos programas la dan incluso dentro de su cuerpo de ensayo. Le dan la calificación actual y le dan los 2 desempeños anteriores y le puntúan cómo ha sido su desempeño para que pueda ver las tendencias y que por lo tanto, fíjese que es útil, si el ensayo de aptitud no me proporciona esto, construir una gráfica que nos pueda permitir establecer esas asociaciones causales que pueden ayudarme a identificar qué fuente de incertidumbre tengo fuera de control. Que se debe hacer un procedimiento adecuado de investigación. Nosotros lo llamamos MEI, Metodología Exhaustiva de la Investigación. Y eso es, devuélvase a lo básico. Venga, arranque desde el día que llegó el ítem de ensayo, la fecha, la hora, quién lo recepcionó, cómo se almacenó, qué día se procesó, el día que se procesó, qué variables, qué factores contributivos pudieron haber impactado. Sobrecarga de trabajo, ese día falló la luz, ese día tuvimos fallas en el suministro del agua, la conductividad, ese día preciso cambiamos el lote de agua pertonada. Es decir, vuélvase a todos los factores contributivos. Ah, no, acuérdense que ese día no estaba el analista del área, ese día estábamos con personal en entrenamiento, porque una cosa son los factores contributivos y otra cosa son los factores causales. Los factores contributivos me ayudan a identificar puntos de control. El factor causal, pues tengo que eliminar. Entonces, haga esa metodología exhaustiva, identifique cuáles son esas variables asociadas a sus fuentes de incertidumbre caracterizadas, defina cómo las va a intervenir, pero porque identificó que hubo una fuente de variación que se le fue de control y que no la detectó su sistema de aseguramiento. Pregúntese por qué su sistema de aseguramiento no lo detectó. Al base, es que esto nosotros solo lo corremos al comienzo de la semana. Luego, doctor, entonces hay que incrementar la frecuencia del montaje, porque hay señas de que no está teniendo esa estabilidad. Y de esa manera, pues va a poder verificar si son efectivos. Dentro del documento técnico del ONAC, pero ustedes son libres, porque estos son guías, y las guías no son de obligatorio cumplimiento. Ustedes son libres de decir, mira, cuando yo estoy documentando la posible fuente de error en mi análisis causal, yo puedo decir, este error identificado es un error detectado en el proceso preanalítico, o fue detectado en el proceso analítico, o fue detectado en el proceso posanalítico. También está bien. ¿Por qué es tan importante ubicarnos? Porque cuando uno ya va a hacer el balance para mirar la efectividad de lo que está haciendo, empieza a encontrar en qué fases del proceso es donde tiene que fortalecer la identificación de riesgos y los puntos de control para que no se le materializan y tenga resultados erróneos. ¿Listo? Pero, por ejemplo, la guía de ONAC propone, dice, clasifíquelos al menos en 3 cuando analice el ensayo de aptitud. Si el error es no analítico, no está asociado directamente al método de ensayo, o si el error es un problema técnico, es decir, netamente asociado al método de ensayo, o si la falla o la posible fuente de error está relacionado con el PEA, con el proveedor de ensayo de aptitud. ¿Qué errores no analíticos tenemos? Muchos de ellos asociados ¿a quién? Decía un profesor mío cuando yo estaba estudiando R, el software de estadística, el R se llama, y no me daban la programación. Y me decía, el problema está entre la silla y el teclado. Y yo decía, ¿pero en dónde? Pues era yo el problema, entre la silla y el teclado. A veces esto, la mayoría están entre la silla y el método de análisis y el teclado, en serio. Y están asociados, por ejemplo, el resultado que dio el método de ensayo fue el correcto, pero usted envió las unidades que no eran las que tenían roladas por el ensayo de aptitud. Porque acuérdense que el ensayo de aptitud le pide que usted, en la medida de lo posible, envíe unidades trazables al sistema internacional. A veces cuando era menor D o mayor T, se nos olvida colocar el menor D o el mayor T. Porque tengo estoy muy nuevo en el cargo, falto experiencia, y cuando fue a hacer la reconstitución del material del PEA, decía con 1 y yo leí con 5, o leí con 10. O como siempre yo venía reconstituyendo con 1, pero cuando me llegó este nuevo lote de PEA, que puede ocurrir, ojo con eso, al cambiar un nuevo lote de PEA en la nueva ronda,
si el fabricante ha caracterizado de otra manera distinta el material, me diga, ya no reconstituye con uno, reconstituye con dos. Pero como yo lo hacía mecánicamente, o porque hice un error de transcripción, ¿no? Se me fue, era detectado y se me fue, o era no detectado y se me fue detectado, me equivoqué, fue un error en la transcripción. O simplemente porque abrí el cuarto frío y tomé la muestra y procesé el ítem de ensayo que no correspondía para esta ronda, procesé otro. Esos son errores no analíticos. Ya los problemas de tipo técnico están asociados directamente a que sí, efectivamente, por ejemplo, si es un equipo que hace directamente procesos de dilución, que hayan errores en los diluctores, en los brazos diluctores que tienen los dispositivos de medición. Si es una prueba, un método de ensayo que requiere extracción y recuperación, y que dentro del ensayo, cuando yo hice mi estimación de incertidumbre y mi verificación, y cuando lo hice en condiciones de repetibilidad y de precisión intermedia, es con las muestras desde la extracción y recuperación. O un problema en la digestión. Es que esta vez hicimos la digestión no siguiendo el protocolo que nos está dando el estándar método tal, sino hicimos este protocolo de digestión que también es compatible, sí, pero no fue el que habías enrolado. ¿Listo? Porque tenemos un problema con el pesaje o con la llevada a cenizas, etcétera, directamente. O si es en el instrumento de medición, por los sistemas mecánicos de pipeteo, de incubación, de mezcla, o en los sistemas fotoópticos, cuando estamos hablando de láser, de diodos, dependiendo de infrarrojo, ¿no? O cuando hacemos la curva de calibración. No, Albacé, es que yo hago la curva de calibración a partir de un material de referencia, saco un patrón de trabajo y este patrón de trabajo es con el que yo hice mi curva y esta curva de calibración la hice en 1834. Hay que ser más seguido la curva de calibración porque efectivamente las condiciones externas cambian y eso afecta también los procesos de recuperación y porque efectivamente de la función de calibración, de si es lineal, polinomial de segundo orden, polinomial de tercer orden, sigmoidal, pues va a depender el proceso de recuperación. Que usted haya hecho errores de cálculo. No, es que esta prueba tiene 3 pesajes, hago cenizas, resto el cristol, multiplico 14 cálculos. A mí me pasó ahorita con un ensayo de aptitud en auditoría con 17043. La matriz, ya, un solo dato que quedó metido mal en el Excel, en la hoja de cálculo, pues es un solo dato y si ese dato parte en las demás estadísticas que se toman de ahí para allá, pues todo el proceso quedó mal. Problemas asociados a los almacenamientos de las muestras, al contenedor o al recipiente correcto donde se almacena, a que la muestra no sea representativa, a que la muestra haya perdido la estabilidad, a las condiciones ambientales propias del laboratorio. Y como les decía, con relación al ensayo de aptitud, estamos hablando de que el ensayo de aptitud, digamos, me genere. Ojo con la matriz, eso también es un problema que está asociado con con el ensayo de aptitud. La matriz que me está dando no es compatible ni conmutable para mi método de ensayo. Vienen unos valores que no corresponden a mi alcance acreditado. Me dejaron sin calificación o me calificaron contra muy pocos. Los puntajes que me dan los inductores, el Z-score, la formación de los grupos, no tienen en cuenta la trazabilidad y comparabilidad de los métodos normalizados. No sé, desconozco el valor asignado como lo están obteniendo, no están reportando la incertidumbre. Eso sería muy raro porque si no estaría acreditado con la 17043, pero puede ocurrir. De tal forma que nosotros seamos conscientes que en la medida en que yo entienda muy bien la matriz que me envía el ensayo de aptitud, el manejo estadístico de los datos, con quién me comparan, cómo asigna el valor, en esa misma medida voy a poder correlacionar mejor con las herramientas de control de calidad interno y por lo tanto tomar mejores decisiones. Y esto no es solamente porque tengan la acreditación 17025, que la misma 1619 les dice a ustedes que todos los riesgos, incluyendo los asociados a temas técnicos, deben ser incluidos en su análisis de riesgo
y que es importante que tengan una metodología. Entonces, su análisis de riesgos no puede estar por fuera. ¿Cuál es el análisis de riesgo que hacen? Al aseguramiento de la validez del resultado en su contexto externo, interno, y a cómo verifican la validez del resultado a través de los ensayos de aptitud. Que dentro de esos mismos estándares hay una serie de variables que están asociadas en donde uno puede revisar a qué puede estar asociado mi problema. Me están comparando con el que no es decir, el ensayo de aptitud desde el punto de vista de trazabilidad no tiene en cuenta en los grupos cuáles son los reactivos que empleo, el material de referencia certificado. Yo tengo claramente la diferencia entre esto o no me pega una leidita de la ISO 17034. La 1619 le dice que usted tiene que tener esquemas de control de calidad para garantizar esa validez y que tiene que participar en ensayos de aptitud. Le dice que usted tiene que garantizar control de los datos, registros de todo lo que realiza y participar en esos ensayos de aptitud. Entonces no es si queremos, porque es decir, si bien es cierto, la 17025 y por el ONAC define unos criterios mínimos de participación en el ensayo de aptitud, la 1619 desde los riesgos asociados al tema técnico y a cómo mi metodología permite evaluar el nivel de técnico, me da la potestad de decir a mí que participar una vez en el ensayo de aptitud no es suficiente. Que como también es claro que la 1619 refuerza todo lo que hemos dicho durante la capacitación. Pilas con ser conscientes que el trabajo de calidad no es para Zoila, es para todos los de laboratorio. Y que entonces tanto quien hace el ensayo como quien lidera los procesos de mejoramiento tienen que hablar un lenguaje único, un lenguaje armonizado, todos tienen que saber de calidad y eso solo se logra a través de los procesos de capacitación. Y que por eso nuevamente les quiero agradecer que se hayan conectado a este webinar el día de hoy y que me hayan tenido la paciencia durante todos estos años, que ya llevamos como 6, 7 años encontrándonos en distintos escenarios y tratando de ver de una manera distinta lo que es de verdad estar comprometido con la validez de un resultado que tiene un impacto en los controles sanitarios, en la inocuidad alimentaria, en lo que tiene que ver con la seguridad. Muchísimas gracias y gracias a la LabCare por este espacio.